Hola hermanas, hermanos, amigos, amigas, bienvenidos de nuevo a nuestro podcast En Salida. Hoy pues tenemos al Padre Jesús Senior Coronado, es el párroco de Nuestra Señora de la Esperanza en Cumaná, también es el vicario pastoral de la Arquidiócesis de Cumaná. El Padre, perdona, yo voy a llamarlo Chuo, porque toda la vida lo he llamado Chuo, así que el Padre Chuo nos va a hablar un poquito hoy sobre él en su parroquia, no tanto como vicario pastoral, sino vamos a hablar con la parroquia. En la parroquia, cómo él hace para vivir ese llamado de Cristo en el Evangelio de vayan y los envía a todos los pueblos a evangelizar. Y luego la traducción, vamos a decir, más actualizada de eso, que es cuando Papa Francisco nos habla de una iglesia en salida, es decir, una iglesia que no está encerrada en cuatro paredes, sino que sale, que está en la calle, que va a las periferias, las más alejadas, tanto geográficas como existencialmente. Él tiene una experiencia muy bonita en su parroquia, pues yo quisiera que nosotros pudiésemos compartir. Bienvenido, Chuo, y explícanos cómo estás viviendo tú esa experiencia en tu parroquia. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a Monseñor Mariano. Este es su podcast, que es una oportunidad que se nos brinda verdaderamente para hablar de estas cosas que muchas veces se dan por sobreentendidas, pero que a veces pues no las tomamos por aquello. Yo pienso y creo en mi actual pastoral, como bien dice Monseñor Mariano, no tanto como vicario pastoral, que es otro tipo de trabajo dentro de la diócesis, sino desde la dimensión como párroco, desde que fui nombrado por primera vez hace ya 25 años en el barrio Las Palomas, en la parroquia Santísimo Sacramento, habiendo llegado de Roma con tantas teorías, cómo traducir 3 principios fundamentales de la eclesiología en el quehacer y en la vida cotidiana de la iglesia, y en particular pues en la parroquia. El primer principio es que la esencia de la iglesia es la misión. Así como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Lo que ya condiciona todo el actuar de un sacerdote en la parroquia. Si el sacerdote no es misionero, no es párroco. Eso es lo primero, Monseñor. Principio teológico que viene de nuestro Señor Jesucristo. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Ahora, ¿cómo se traduce después esta misión en la vida de la iglesia? Y el segundo elemento es, ¿verdad? Yo los he elegido del mundo. De manera pues que el Señor no escoge. Los que escogemos somos nosotros en el supermercado, tomate, cebolla, papa, y escogemos siempre lo mejor. Dios para la misión no escoge lo mejor, sino que elige a quienes Él dispone. ¿Para qué? Para fundar una comunidad. Entonces, esta misión de alguna manera se traduce en una comunidad. Y cuando vemos pues la iglesia en su concepción un poco más dogmática, ¿verdad?, la definimos pues en la diócesis como aquella porción del pueblo de Dios que peregrina en un determinado territorio. Ese es Christus Dominus 22 por ahí. De manera que cuando nosotros unimos estos elementos, donde verdaderamente subsiste la iglesia, y descubrimos que entonces que la iglesia subsiste, tiene su realidad plena en la parroquia, siendo la parroquia aquello que nosotros vamos a conocer, perdónenme que use esta palabrota, que es parroquia. Parroquia es parroquia, es decir, es el lugar donde transcurre la vida de las personas. De manera que la realidad concreta de la vida de la iglesia es la parroquia. Decía San Juan Pablo II que realmente la parroquia tiene así como la visión de una comunidad cristiana, una comunidad de hermanos caracterizada por el conjunto de interrelaciones, pero aún así la parroquia como estructura, siendo un lugar vasto de participación de personas, necesita una concreción específica en el lugar concreto y real donde vive la gente, donde viven la familia. Entonces, con todos estos principios y recordando pues la experiencia de Pablo en la fundación de las distintas iglesias,
Entonces de allí viene aquello de que la iglesia realmente tiene su célula, su punto neurálgico en la constitución de una comunidad cristiana, que es un grupo de familias que se encuentran para vivir los tres elementos y las tres notas características de la iglesia. En primer lugar, para la formación; en segundo lugar, para la celebración de la fe; y en tercer lugar, para la caridad. Entonces, esa realidad concreta dentro de la vida de la iglesia se va a encontrar en la parroquia, pero en concreto en los sectores, en los lugares, en los momentos donde vive la gente. Entonces, desde el punto de vista de un ensamble más o menos teológico. Ahora el problema es cómo se traduce esto en la realidad. O sea, cómo nosotros constituimos comunidades cristianas y cuál ha sido mi experiencia. La primera cosa es, y lo primero que tiene que tener un pastor es estar enamorado de la iglesia. Si no se está enamorado de la iglesia, no se puede entender la dimensión de una comunidad cristiana. Y entonces la comunidad cristiana parte precisamente del enamoramiento que el pastor tiene a sí mismo de la realidad de la iglesia, no tanto de la iglesia como entidad sacramental, lo que estudiamos muchas veces en la eclesiología, en la teología, la noción de pueblo de Dios, cuerpo místico de Cristo, sino enamorado de la gente, porque en el fondo pues la gente es precisamente el lugar teológico por excelencia donde surge la comunidad cristiana. Y aquí entonces nosotros hacemos ya una primera diferenciación. La iglesia es la comunidad de los bautizados. Esta teología no la podemos cambiar, Monseñor. La iglesia en una primera sección es la comunidad de los bautizados, y ciertamente en la realidad parroquial, en el entorno parroquial, todos los que vienen son los bautizados. Pero la comunidad es una instancia sociológica más amplia, porque en la comunidad están los ateos, están los que no creen, están los sincretistas, están los de otras denominaciones religiosas, de manera pues que la comunidad, en el lugar donde se vive, es un ámbito eclesiológico más amplio, porque confluyen muchísimas realidades. Entonces, ¿cómo hacer viva la iglesia en el contexto de estas comunidades con un pastor o un grupo de personas que están enamoradas de la iglesia? Entonces, el primer paso es, ¿verdad?, la detección sociológica de liderazgos. ¿Cómo comienza una comunidad cristiana? Con la detección de los liderazgos que están dentro de la misma comunidad. Esa es la clave ganadora, porque muchas veces cuando nosotros vamos a evangelizar a las comunidades, es un grupo de personas exógenas que llegan a la comunidad, hacen la labor, tocaron las puertas, dejaron el tríptico, hicieron una celebración y eso se murió. No es que realmente no deje nada. Sí deja, pues porque la gente la pasa bien. El padre celebró la misa porque invitaron a una misa, pero sociológicamente, ¿verdad?, eso es el momento de 1, 2, 3 días, la semana que duró la misión. Ahora, a veces se me escapa una palabrita en italiano. Ahora, ¿cómo nosotros transformamos esta realidad exógena en una realidad endógena? Y eso se hace solamente con la detección de los liderazgos de las mismas personas bautizadas que viven dentro de la comunidad. Y entonces la comunidad cristiana, nosotros estamos acostumbrados a la cultura de la masa. Y entonces pensamos que una comunidad, una parroquia está viva cuando llamamos multitudes, lo que llamamos pastoral de multitudes. El Nazareno, yo tengo la celebración del San Nazareno, la más grande de todo el mundo, porque al Nazareno de la Santa Inés, aquí estamos en Cumaná, va toda Cumaná. No. Tal vez el Nazareno, en una comunidad cristiana, con una imagencita pobrecita, que la tenía una señora guardada en la bodega, la limpió y la sacó ese día, en una comunidad cristiana que vive y celebra la fe, que está identificada como un proceso de crecimiento en la fe, tiene una valencia espiritual, entre comillas, estos conceptos, ¿verdad?, mayor que una multitud de personas. ¿Por qué? Porque es un encuentro de hermanos donde se condivide, se celebra la fe. Y entonces esa religiosidad popular allí encuentra
como decir, un motivo central para ser vivida en una comunidad. Primer paso entonces es la detección del liderazgo dentro de la misma comunidad. Después del liderazgo, entonces comienza la fase de motivación y de enamoramiento a través de tantas herramientas que nosotros tenemos. Esas herramientas pueden ser cosas que están y que son prácticas de nuestras familias, como el rosario en familia, ¿verdad? Una lección divina para compartir la fe. Y entonces, en la medida que la comunidad cristiana, el grupo de personas, comienzan a encontrarse, ¿verdad?, y a celebrar la vida, porque el secreto de esto parte de la celebración de la vida. Entonces, cuando se comienza a celebrar la vida, cuando se comienza a hablar de las cosas que nos rodean y cómo Dios pues va iluminando esa realidad en la que nosotros vivimos, siempre surgirá dentro de la comunidad un grupo de personas que se sienten tocadas y elegidas por Dios, y ahí comienza el primer núcleo de una comunidad cristiana que comienza a tener vida propia. Y entonces ya no es una comunidad de eventos, sino que se comienza a convertir en una comunidad que comienza a dar los signos de un grupo de personas que deciden verdaderamente crecer y madurar la fe. Y entonces ya allí comienza pues este proceso de renovación en la fe, y la comunidad cristiana entonces comienza a vivir un nuevo catecumenado, es decir, un proceso de preparación y de encuentro con el Señor. Y entonces la clave ganadora es el entorno de la realidad y del contexto social en que vive la gente. Y entonces un encuentro muchas veces no es para rezar el rosario, un encuentro es como nosotros que somos cristianos católicos vamos a ayudar, por ejemplo, con el problema de la cloaca que tenemos. Y entonces este problema social que afecta la vida del entorno de esta comunidad se convierte también en un detonante. ¿Para qué? Para que a la luz de la fe, entonces la persona va descubriendo cómo Jesucristo está presente en los acontecimientos del cotidiano. A la gente en las comunidades cristianas le gusta mucho una lectura, Monseñor, que yo la uso mucho también, y la leímos en estos días. Es cuando vienen el grupo de personas a decirle a Jesús que Herodes había mandado a matar a unos galileos que estaban rezando allá donde él había prohibido que se le rindiera culto a Jesús, al Dios vivo, perdón. Y entonces Jesús usa ese acontecimiento que es de la vida para transmitir una enseñanza. Y si ustedes creen que la torre de Siloé que mató a los israelitas, ellos eran más pecadores que ustedes, ciertamente que no. Entonces, como los acontecimientos de la vida, ¿verdad?, Dios los usa también para encontrarnos con Él. Y allí entonces la comunidad cristiana comienza a organizarse, la comunidad cristiana comienza a estructurarse. Y lo bonito de esto es que esa comunidad cristiana, en la misma manera en que ella se va motivando, en la misma manera que los que son sus integrantes se van formando, van creciendo en la fe, automáticamente nace de la misma comunidad un dinamismo misionero. Y entonces los que en esta comunidad cristiana, ¿verdad?, se formaron, automáticamente ellos mismos salen a fundar en el entorno otra comunidad, ¿verdad? Esa fue la experiencia vivida también en la parroquia Santa Inés. De 2 comunidades cristianas, llegamos en el proceso que yo viví en esa parroquia a 11 comunidades cristianas, fundadas por los mismos miembros de las comunidades cristianas que fueron creciendo. Que se vienen multiplicadores. Se convierten en multiplicadores. En misioneros, como dices tú. En misioneros, se convierten en misioneros. ¿Y qué hace más o menos esa comunidad? Es decir, ¿tienen reuniones frecuentes? Algo así un poco... Sí, tienen un ritmo de reuniones una vez a la semana, las más animadas, entre comillas. Sí. Y cada 15 días, todas las demás. Tienen un encuentro quincenal o semanal, y el encuentro está estructurado en 3 momentos. El primer momento pues es, al llegar, compartir la vida. Se comparte la vida, estamos agradecidos por esto, por la etapa del agradecimiento. Seguidamente, pues compartir la vida es iluminado a la luz de la palabra de Dios. Una vez que esta palabra de Dios ilumina el encuentro,
la comunidad entonces abre un momento de reflexión sobre el tema que se esté tratando, sobre la situación a la que nos lleva la palabra, ¿verdad? Por aquello de Carlos Mester, que dice la palabra, ¿verdad? Que nos dice la palabra, y la comunidad cristiana termina también con el tercer momento, que es más difícil, que tenemos que hacer. Entonces la comunidad cristiana reflexiona sobre el tema, y al final del tema entonces viene un momento de oración, y después viene un compartir de lo poco que se lleva, de lo mucho que haya, y así pues la comunidad cristiana va. Y entonces este dinamismo que parte de la comunidad, ¿verdad?, es un dinamismo que genera aquello que trabajamos en la segundo encuentro nacional de pastoral, la segunda asamblea nacional de pastoral. La iglesia, comunidad de comunidades, la parroquia, comunidad de comunidades en salida misionera para los nuevos tiempos. Entonces, no se trata, porque el peligro de esto también, si no se trabaja bien, monseñor, es el peligro de atomizar la iglesia. Entonces la iglesia podría fracturarse en grupos de pequeñas comunidades aisladas. Dispersas. Sin embargo, es al revés. El dinamismo entonces eclesiocéntrico, ¿verdad? De la periferia al centro. Sí. Y entonces la parroquia constituida, desde 1500 que nació esta realidad organizativa en la iglesia, se convierte en el lugar de encuentro ¿de qué? De las comunidades cristianas, ¿verdad? Sí. Y entonces de las comunidades vienen a la parroquia, y entonces hay un dinamismo enriquecedor. Y entonces en las asambleas parroquiales las comunidades cristianas se van enriqueciendo con sus propias experiencias, las unas con las otras. Entonces es hermoso cuando en la parroquia, por ejemplo, vienen todas las comunidades identificadas con un lienzo, con un estandarte, con la imagen de un santo, se encuentran todas, y ahí se crea un dinamismo donde una vez Monseñor Jesús González de Zárate, me permito decirlo, allá en Santa Inés dijo una frase muy hermosa, porque a uno le quedan también la frase que dice, le dijo a los coordinadores de todas las comunidades, dijo, créanme que yo en medio de ustedes he sentido la presencia del Espíritu Santo. Yo creo que cuando las comunidades cristianas verdaderamente se encuentran y generan este dinamismo, va Dios con nosotros en ese caminar. Y de la comunidad cristiana es una petición también hecha por el Concilio Plenario de Venezuela, sí, hecha por la pastoral, pequeñas comunidades que trabajan arduamente en, como dices tú, partiendo de la vida, a evangelizarse ellas mismas, y al mismo tiempo se convierte, como decías tú, de misionera evangelizadora de los demás. Tengo entendido que, por lo que te escuché ahorita, una vez cada cierto tiempo, mensual, no sé qué, se reúnen todas y comparten. Compartimos, sí, claro. Compartimos las experiencias. Y entonces, me perdonan los sacerdotes que vean esto. El problema es que la comunidad cristiana, ¿no?, regresa a la eclesiología de base de donde venimos, ¿no? Y entonces el ministerio del sacerdote dentro de la vida de la parroquia organizada en comunidades cristianas, entonces ya no se trata de una estructura de poder jerárquico, sino que entonces uno comienza el camino, y me permito anexar este otro tema, monseñor, sí, de una iglesia sinodal. Y entonces ya no es el párroco que decide todo en la parroquia, sino que hay un conjunto de hermanos que caminan y celebran la fe, y entonces se enriquece. Entonces el programa de la fiesta de Semana Santa, ya que tenemos encima las celebraciones pascuales, ya no es el párroco que desde el escritorio lleva el programa, sino que son las comunidades cristianas que generan un dinamismo interior, por ejemplo, para celebrar juntos esta Semana Santa. Y entonces vienen cosas como estas. Lo digo porque a veces la gente lo sorprende a uno, monseñor. Me dicen, padre, ¿por qué para motivar a los demás hermanos de las comunidades cristianas no generamos en toda la parroquia que desde el viernes después que regresemos del Via Crucis de la ciudad, vamos a las comunidades, nos llevamos las palmas y generamos un proceso con la misma gente de hacer las cruces que van a ser bendecidas el domingo de Ramos en la parroquia? Motivamos, atraemos. Esos son los dinamismos que se crean. Claro, pues sí, nacen de ellos. Por ellos mismos. Yo les digo, bueno, me parece una idea excelente,
¿verdad? Que entonces motivemos a que la familia, y en especial los niños y los jóvenes que se prestan mucho para esto, para que este dinamismo, ya entonces vamos a tener seguramente, yo estoy seguro, Dios mediante, que este domingo en Santa María de la Esperanza habrá un dinamismo diferente a los demás domingos de Ramos, porque la gente vendrá a bendecir su palma y será un momento de encuentro, y para muchos también será el inicio pues de un proceso de seguir profundizando y viviendo en la fe. Ellos mismos generan. Los muchachos están haciendo un viacrucis viviente, ¿sí?, dentro del barrio. Sí. Y ellos mismos, iniciativa de ellos, no se lo digo el párroco, ¿sabes? Me ponen a correr hacia mí. El problema es que las comunidades cristianas ponen a correr a los sacerdotes. Y también, monseñor, hay un dinamismo que es muy hermoso, ¿no? Que, por ejemplo, ¿quién es el que sabe dónde está el enfermo? ¿Quién es el que sabe la persona de la comunidad que verdaderamente tiene la necesidad? Cuando nosotros hacemos con la Cáritas la entrega de algunos alimentos que nos llegan, o de programas sociales que nos ha apoyado la Cáritas diocesana con unos tickets que nos han dado, no es que vamos y damos, ahí hay un discernimiento en las comunidades cristianas. Y yo los he escuchado, monseñor, cuando ellos dicen, le vamos a entregar la bolsa a Petra María. Y otra señora dice, no. Está más necesitada, por decir un nombre, la señora Juana. Porque la señora Juana está atravesando este problema. ¿Cómo el sacerdote va a saber realmente un dinamismo que es de la comunidad? Y muchas veces ayudamos, ciertamente damos, pero estamos dando donde no se necesita y donde no. La comunidad cristiana hace que la acción social de la iglesia llegue donde tiene que llegar. Yo creo que tú has dado un punto clave, que también esta imagen de iglesia, o esta realidad de iglesia, no imagen, esta realidad de iglesia en salida y sinodal, hace que también el sacerdote sea, o tiene que ser un sacerdote en salida y sinodal al mismo tiempo, es decir, un párroco en salida y sinodal. Tiene que caminar la parroquia, ¿verdad? Tiene que sentirla como parte de la vida de la comunidad. Yo recuerdo un obispo que en las visitas pastorales me decía, cuando yo voy caminando con un sacerdote y nadie lo saluda, así. Cuando yo camino con el sacerdote de las comunidades y nadie lo saluda, así, bueno. Yo recuerdo mucho, aprovechando un poquito lo que acabo último de decir, siendo yo obispo de Ciudad Guayana, había un sacerdote que era increíble. Ese lo saludaba Raimundo y todo el mundo, eso era increíble. Y conocía hasta el más mínimo rincón de su parroquia. Y algunas veces que yo me detenía a saludarlo, me decía, Monseñor, venga conmigo, vamos a tal parte, de tal sector de la parroquia, porque anoche mataron al hijo de esa señora que era malandro, para que usted consuele a la mamá, pobre. Y me llevaba, y en un entierro, como decimos nosotros, de personas de malandros, pero que donde él tenía presencia, a pesar de que eran malandros y todo por el estilo. Pero por eso tiene que ser un sacerdote también en salida y sinodal. Muy bien, bueno, muchas gracias, Chugo, por tu participación. Yo me alegro muchísimo. Invito pues a que todos nosotros nos pongamos en marcha en ese sentido, que hagamos el esfuerzo por convertirnos en cristianos, en católicos, en bautizados, como decías tú, en salida también, no solamente el párroco y la parroquia entera, sino cada uno de nosotros en particular. Por esta vez, bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir con nuestros podcasts poco a poco, conociendo más experiencias de iglesia en salida, porque como decía el padre Jesús Senior al principio, muchas veces hay cosas que se suponen y no se conocen, y hay que precisamente manifestarlas, expresarlas, comunicarlas, para que vean que sí hay en la iglesia parroquias, sacerdotes, laicos, bautizados que están en salida y que están haciendo una labor hermosa en nuestra iglesia católica. Que Dios me los bendiga y hasta el próximo podcast.